Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera cápsula científica, donde podremos conocer la ciencia en pequeñas dosis. ¿Sí? En el día de hoy tenemos de invitada a Francisca Zavala Muñoz, bióloga marina, artista, que es capaz de dibujar en diferentes lienzos, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a conversar sobre un pez muy hermoso, ¿cierto? Que es de la familia Calantia, los Calantia platei, que es una especie que tiene diferentes nombres en el mundo, ¿cierto? Uno de los nombres es papagayo, el nombre común de una de las especies que aparecen en la zona tropical. Pero el día de hoy vamos a conversar sobre una especie endémica de la zona de las islas de Robinson Crusoe y el archipiélago de Juan Fernández y toda esa zona biogeográfica. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, profe. Cuéntanos sobre la familia Calantidae, que es el tema del día de hoy. Esta especie, Calantias platei, ¿cierto?, forma parte de la familia Calantidae, que son perciformes, ¿cierto? Y tienen esta característica de presentar un cuerpo muy colorido, ¿cierto?, muy llamativo, de color rojizo, azules, ¿cierto? ¿Cómo fue que te enfrentaste a conocer de esta especie y cómo fue que el proceso de estudiar los estados tempranos, las larvas de Calantias? Bueno, ¿comparto pantalla? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, acá hay unas imágenes de los calantias para que puedan ver, que son, de hecho, unos peces, se conoce como el pez arcoíris en Juan Fernández o el pez hermoso. Y bueno, nuestro primer acercamiento como laboratorio al Calantias fue porque en los cruceros CIMAR 21 y 22, que fueron respectivamente a la isla de Pascua y luego al archipiélago de Juan Fernández y las islas desventuradas, nos salieron justo 5 ejemplares. Justo. Justo 5 ejemplares y todos justo de distintos tamaños. Sí, todos en distintos estadios de desarrollo. Se ha descrito que les gusta andar en grupo, haciendo grupo con peces de morfología similar como son los serránidos, como justo acá en la muestra nos salió un calantias, que es el de abajo, el chiquitito, con un Hipoplectrodes semicinctum, que es un serránido de morfología bastante parecida, pero Sí. no son lo mismo. No son lo mismo, exactamente. Antiguamente Sí. se pensaba que formaban parte de la familia Serranidae, pero por eso mismo justamente es el Antias, ¿cierto? Del nombre Claro, Calantias, y sí. justamente por su similitud de color y de forma. Entonces eso también puede ser alguna forma de adaptación para reducir la depredación. Si están en grupo, son menos susceptibles a ser depredados, ¿cierto, Fran? Claro, sí. Sí, pues el schooling behavior tiene varios beneficios de Claro, alimentación y escape de depredadores. exactamente. Eh, claro, y bueno, y obviamente la primera idea fue como aprovechémosla. O sea, tenemos un montón una cantidad de especies bien variopinta de esos dos muestreos, Uh-huh. de esos dos cruceros, pero claro, tener justo así como una pequeña colección en distintos tamaños, en estadios de desarrollo, era como ideal para hacer una descripción, sobre todo de una especie que se conoce súper poco. Exactamente. Muy poco de Claro. lo que se conoce de esta especie, a pesar de que fue descrita hace varios años ya, casi a Sí, fines del siglo XIX, fue descrita inicialmente, pero hasta ya pasado casi un siglo y algo, hemos recabado muy poca información sobre esta hermosa pez. sí. Sí, además que, bueno, la familia es pequeñita. Son 2 géneros solamente, son Uh-huh. 3 especies, y de Calantias hay solo 7 especies en el mundo, hasta ahora descritas. Claro. Eh, entonces, claro, es una especie poco común, pero obviamente es interesante y para conservar hay que conocer. Exactamente. Tenemos que conocer algo sobre su historia de vida. Y bueno, dentro de estos cruceros, CIMAR, que comentabas tú, que son financiados por el Comité Oceanográfico Nacional
y corresponden a cruceros que se hacen una vez en el año a diferentes partes, en áreas remotas, ¿cierto? Que eso es el mar, digamos, muestreos en áreas remotas, y Claro. justamente estos dos cruceros fueron realizados, uno hacia Rapa Nui, en una transecta, a bordo del Cabo de Hornos, ¿cierto? Que es una de las plataformas de barcos que tenemos científicos en nuestro país a disposición para hacer investigación en mar. Y gracias a esta plataforma se pudo llegar a estas dos áreas bastante alejadas del borde costero de Chile, continental, y justamente utilizando diferentes herramientas, redes, ¿cierto? Se pudieron recolectar estos ejemplares. ¿Qué tipo de equipos fueron los que se usaron para recolectar las larvas de Calanquia plateado? Bueno, como les comentaba, profe, fueron dos muestreos. Uno, el CIMAR 21, en el que fue mi compañero y amigo, mi pana, Javier Vera Duarte. Y él hizo los muestreos con una red bongo, que es la red bongo del Lavity. Claro. Ahí la ven en acción, saliendo de la agüita. Y acá está Javi preparando la red para tirarla al agua. Estas son dos redes gemelas que, como ven, van unidas. Acá se puede ver el flujómetro, que es como el equipo que ocupamos para medir el volumen de agua filtrado, y esto nos permite estandarizar después los datos. Exactamente. Muy importante el flujómetro. Sí. Ahí está Javi con el equipo de los marinos del Cabo de Hornos tomando las muestras. Y cuando yo fui en el CIMAR 22, ocupamos esta tremenda red durante el año 2016, la red Tacker. En ese crucero hicimos una alianza con el laboratorio del profe Rubén Escribano y de la Universidad de Concepción. Claro, ahí de la Universidad de Concepción. Ahí los chiquillos tomaban la muestra con esta red que tiene, bueno, acá va, esta red, la gran gracia que tiene es que tiene tres espacios, por así decirlo. Entonces, la red va bajando, toma una muestra de... integrada, de toda la columna de agua. Claro, toma una muestra integrada de toda la columna de agua en su primer receptáculo, por así decirlo. Su primera red. Y después se le manda un mensaje. Claro, cuando llega al punto más bajo, se manda un mensajero que hace que se cierre esa red y se abra otra que toma una muestra subiendo del estrato profundo, y a media profundidad se tira otro mensajero que hace que se cierre esa red y se abra la última. Exacto. Que toma una muestra del estrato somero. Entonces ahí lo que hacíamos era, en la red integrada, nos dividíamos la muestra. Y yo ahí, a bordo, me dedicaba ahí en mi superestación, me dedicaba a revisar la muestra, bueno, guardaba la mitad que nos pasaban, y también los chiquillos me iban pasando, de repente ellos se tenían que poner al tiro a revisar por la metodología que estaban usando. Claro. Ellos trabajaban con copepos y con anfipos, y cuando les salían larvas de peces me las iban pasando, y igual iba revisando una parte de la muestra para ir sacando las larvas de peces. Y en esa ocasión también tuve la oportunidad, acá en el cooler tenía un mini sistema de cultivo, entonces iba poniendo los huevitos de peces que me salían y tratando de que se mantuvieran. No teníamos un sistema de recirculación ni nada, pero era como que durara lo que durara, y ver si eclosionaba algo, y lograr tener una secuencia ahí de desarrollo de algunas especies. Oye, Fran, bueno, aquí la fotografía no nos permite ver el movimiento del barco, que también obviamente influye en el trabajo. La fotografía está escrita, ¿cierto? Pero las condiciones no son solamente así, ¿cierto? Hay que considerar también de que el barco se mueve, ¿cierto? Producto del oleaje, y en este caso que tú estuviste trabajando en océano abierto, pleno océano, en el centro del Océano Pacífico Sur. Entonces, esas condiciones, cuéntanos un poco cómo fue esa situación de trabajar bajo la lupa en un barco que sube y baja, ¿cierto? Un verdadero trampolín, ¿cierto? Sí, bueno, yo afortunadamente, yo
Yo en embarcaciones más pequeñitas me mareo. Debo reconocer que he dejado muchos desayunos ahí en la bahía de Valparaíso, pero en esta ocasión nunca me mareé. Pero sí, justo después de que tirábamos la red y tomábamos nuestras muestras y nos poníamos a revisar, Ujú. tiraban la roseta, que es este equipo oceanográfico súper grande, que es como una torta de muchos equipos que se tira para ir tomando parámetros físicos de la columna de agua. Exacto. Y ese equipo es tan pesado que el barco empieza a hacer así. Empieza a marearse. Sí, Y yo justo en ese momento estaba en la lupa. Y bueno, igual me mareaba un poco, no hasta el punto sí, pues. de vomitar ni nada, pero lo peor era tratar de revisar la muestra y con todos los bichos moviéndose para allá, para acá. Era como la pesca milagrosa, Claro. tratando de... Fue toda una experiencia, debo Sí, decirlo. no. Oye, Fran, Sí, y yo, bueno, una vez que uno tiene el material biológico, ¿cierto? Que el trabajo más duro siempre en terreno, especialmente cuando estamos en ambientes extremos, como el caso del océano abierto. Pero después también tuviste la oportunidad de bajarte en Isla Robinson Crusoe, ¿cierto? Que fue una de las zonas donde también llegó la embarcación. Eh, sí, ¿qué tal fue eso, conocer la isla? fue maravilloso, porque llevábamos 20 días embarcados y yo ya lo único que quería era bajarme. Sí. No, fue súper, y bueno, la isla de Robinson Crusoe es súper bonito, Bahía Cumberland del pueblo, súper entretenido, comimos súper rico, comimos empanaditas de cangrejo dorado, Muy probamos el bien. vidriolazo, que es como un sándwich así de vidriola con palta, no comía palta hace muchos días. Y hay cerveza artesanal también allá, ¿cierto? Sí, y hay una cervecería, la Mm. cerveza Archipiélago, que es súper rica. eh, y claro, nosotros llegamos, nos sentamos, vidriolazo, cervecita, oh, maravilloso. Sí, Fue una excelente felicidad. para finalizar un trabajo. Es decir, Sí, bueno, no fue finalizar porque fue una parte nomás de la campaña oceanográfica, pero siempre es claro, bueno tener estos descansos, ¿cierto? Hacen bien para la sí, mente, para el espíritu. sí, fue muy bueno para la salud mental y además, bueno, Sí, ahí estábamos no en la cumbre, pero hicimos una subida eh, hasta el mirador de Juan Fernández, que se llama. ¿ya? Ujú. Y bueno, es una subida bien cotota porque no sé si se han fijado en la isla de Juan Fernández que tiene una Eh, elevaciones bien empinadas sí, sí, y es súper lindo la vegetación de Juan Fernández, sí, hermosa. como unos helechos, unas nalcas gigantes, súper, súper lindo. Bueno, Claro, ahí tuvimos oportunidad de estirar las piernas y eso fue súper bueno. sí, y era una superficie que no se movía. Sí, eso fue lo mejor. Es un pequeño descanso. Fran, Sí, una vez que llegan todo este material biológico a tierra, al laboratorio, y ahí que empieza todo un proceso de separación, identificación de las muestras, ¿cierto? Una vez que se sí. identificaron estos 6 ejemplares que pertenecían a estas dos campañas, ¿cuál fue el siguiente etapa del proceso? Eh, primero, ¿cómo identificaste que era justamente que estas larvitas pertenecían a Calantes platei? Bueno, una vez llegadas las muestras al laboratorio, las muestras vienen en formalina Ujú. al 5% y después están pasadas a alcohol. Y lo primero que se hace es separar todo el material de zooplancton, o sea, todo el material de ictioplancton de la Ujú. muestra de zooplancton. Claro. Eso ya es como un proceso más mecánico que se hace ahí en la lupa, escuchando música. Son varias horas Y sí, de destinar tiempo a mirar la muestra bajo la lupa para poder separar los huevos de peces y las larvas de peces. sí. Y bueno, después a mí no me tocó tanto separar, porque eso creo que fue pega de gente nueva del Labiti en ese momento. Ujú. Eh, y creo que el Javi también, bueno, yo igual estuve apoyando en eso. Eh, pero después a mí lo que me tocó fue agarrar todas esas muestras del CIMAR 21 primero, que fue Ujú. hacia Isla de Pascua, que fueron las muestras que tomó el Javier, y revisar.
Y bueno, yo tenía algo de bagaje de identificación de larvas, pero para mí fue un mundo absolutamente nuevo. O sea, de repente en una pura estación nos salían 60 especies y yo así como, ¡ah, qué es esto! Así que sí, fue como mi terapia de shock para aprender y volverme bien perita en la identificación de larvas. Sí, mucha diversidad de especies, de Sí, morfos en aguas oceánicas, donde aunque no hay grandes abundancias ni densidades comparadas con la zona costera, sí hay mucho más diversidad, mucho más riqueza. Aparecen sí, las larvas de todas estas especies mesopelágicas, ¿cierto? Bipelágicas, aguas profundas, endémicas de las islas, islotes que hay alrededor, y por lo tanto, como hay muy pocos cruceros en esa zona, desconocemos mucho de la historia temprana de muchos peces, es decir, no solamente la historia temprana, sino que gran parte de la historia de vida de esos peces marinos. sí. Entonces, bueno, aparecen estas 6 ejemplares, afortunadamente en buen estado de conservación y justamente en diferentes tamaños en estadios de desarrollo. Entonces ahí viene la etapa del dibujo, ¿cierto? Y ahí es donde también emergen otras de tus características, de tus aptitudes, que es el dibujo científico, y que, como comentaba al comienzo, se plasma no solamente en papel, sino que también incluso en piel. Sí. Eh, Cuéntanos cómo es la, cuéntanos cómo es el enfrentarse a hacer un dibujo científico. ¿Qué lo diferencia un dibujo científico respecto a cualquier otra obra de arte, un dibujo en papel o una pintura, ¿cierto? ¿Qué Eh, características tiene que la hacen distinta o específica? claro, bueno, el dibujo científico, eh, más que algo artístico, es algo súper técnico, porque la idea del dibujo científico es ser algo más que una fotografía. Ujú, La idea del dibujo científico es que en una sola vista, de manera clara y de manera legible, inteligible, ujú, la mayor cantidad de características importantes para la identificación, o sea, que distinguen a un organismo. claro. Entonces, ahí me adelanté un poco. Bueno, lo primero obviamente es tener una buena observación del individuo, Ujú, así directamente, obviamente usando una lupa porque son pequeñitos. claro, En nuestro caso, el ejemplar más grande con el que trabajamos medía 6 milímetros. muy pequeño. Y es el Sí, más grande. sí. Y ocupo este equipo. Ujú, En este caso, bueno, en ese tiempo estaba en la oficina del profe Balmontín, ahí yo me iba a las tardes a dibujar. Y la gracia que tiene esta lupa es que tiene un ocular, ujú, que tiene un espejo que permite que en ese ocular uno vea eh, tanto lo que está debajo en la muestra, en la placa Petri, bajo la lupa, magnífica obviamente, y además con la ayuda de este espejo que está acá, la luz se refleja hacia esta superficie. ujú, Entonces, al mismo tiempo, yo puedo ver lo que está en la hoja, mi mano sobre la hoja y la muestra que está bajo la lupa. claro. Entonces sí puedes mantener las Ahí está. proporciones de la estructura que estás dibujando. Claro. Bueno, acá tengo otra muestra, ¿Sí? no tenía otra foto decidora, pero claro, ahí se ve la hoja, la superficie de la hoja, Ujú, y superpuesta se ve la muestra que quiero dibujar. Entonces así mantengo, como usted decía, todas las proporciones y la posición de todas las estructuras y todo eso. exactamente. Y acá lo primero que saco es un borrador. Generalmente, bueno, acá ya lo tenía mucho más depurado. Generalmente el Ujú, primer borrador es bien feo, porque, claro, dibujando, pero sin mirar directamente, entonces como que quedan medias nefastas las líneas, pero sí, después todo eso se arregla. Y exactamente. acá está mi primer borrador. Yo generalmente voy remarcando ciertas estructuras en algunos Ujú, colores, por ejemplo acá las espinas, para diferenciar a qué huesos pertenecían las ok. espinas operculares, que bueno, Operculares o acá están supraoperculares, las creo. operculares, preoperculares, interoperculares, suboperculares ahí.
Son diferentes grupos de espinas que Ujú. es importante como saber cuál es Destacar. el hueso de origen. Claro, claro, por supuesto, porque estos tienen carácter taxonómico, es decir, entonces a la Claro, persona para poder identificar qué es lo que estamos viendo. Y justamente estas características merísticas, es decir, los conteos, nos ayudan a poder llegar a identificar que este justamente ejemplar correspondía a un individuo de Calantías plateae. ahí la característica más importante que nos ayudó a identificarlo fue el conteo de radios blandos de las Ujú. aletas dorsal y anal, que los hacían diferenciarse de Calantias parini, que es como el Calantias geográficamente más cercano, pero en Claro, realidad ese Calantias es de Cadenasca. exacto. Y, Entonces, y tampoco es como que esos, esté tan cerca. y esos circulitos que se ven ahí encima corresponden a las escamas, ¿cierto? Sí, bueno, el ejemplar más grande ya yo me di cuenta cuando lo teñimos, Ujú. que venía repleto de escamas y casi me caí de traste. Espaldas. Sí, como, no, porque obviamente las escamas como son tan pequeñitas, imagínense que ese ejemplar con el lápiz de referencia yo lo dibujé súper grande, ese ejemplar Claro, tenía 6 milímetros de longitud. claro. Entonces, las escamas tan pequeñitas y son transparentes, no se veían, Claro. pero después atravesando el proceso de la doble tinción, Ujú. claro que habían, pues, Exacto, ahí estaban se ahí, ven. se podían ver en detalle. Claro. ¿Qué Entonces representan en este caso las fotografías que mostraba, el proceso de doble tinción? ¿Qué representa entonces esos colores rosados y los colores celestes, azules? bueno, en este caso, que fue un proceso que hicimos después de que yo hiciera las primeras ilustraciones, Ujú. las larvas pasan por una serie de soluciones, las larvas se van sumergiendo en estas soluciones, Ujú. obviamente no una cantidad muy grande porque son larvas muy pequeñitas, Claro. eh, y estas soluciones lo que van haciendo se ocupan dos tintes, que son el Alcian Blue, que tiñe los cartílagos de azul, y el Ujú. Alizarin Red, que tiñe los huesos de rojo. Y también otros químicos que lo que van logrando es dejar todo el resto de las estructuras blandas del cuerpo del pez, o sea, el colágeno, los músculos, los ligamentos, todo eso, los deja transparentes. Al final esta preparación, que queda muy bonita, Sí. en la que se pueden ver claramente las estructuras óseas y cartilaginosas, y como teníamos una secuencia, podíamos ver cómo se iban desarrollando las diferentes estructuras. Generalmente Mm. hay muchos huesos que parten cartilaginosas y después se van osificando, se van transformando en matriz ósea, y pudimos ver ese proceso a través de estas larvas. Y eso es en buena parte lo que describimos en el paper. Un paper, exactamente. Un paper publicado en la revista Zootaxa, ¿cierto? Sí, Durante este año 2020, en el cual participa también Peter Constantinidis, ¿sí? sí. Este investigador que está asentado en Oregon, ¿cierto? Eh, ¿qué tal fue trabajar con él? Tuviste la oportunidad de conocerlo en un Larval Fish Conference, ¿cierto? ¿O no? Sí, bueno, Peter fue una súper gran ayuda porque la verdad yo tenía algo de conocimiento de osteología, pero las primeras descripciones que hice de los huesos de las larvas igual me costaron mucho porque, claro, uno como que llega hasta cierta parte con el conocimiento que uno no tiene de leer papers y todo, pero hay mucho en esto que se va aprendiendo con la práctica y con la observación de muchas especies de peces y de su anatomía ósea. Claro, hay que aprender todo un Entonces, nuevo lenguaje al final. Entonces, claro, hay que aprender sí, para poder describirlo, ¿sí? Muchas veces claro, estamos limitados por el lenguaje para hacer una descripción y esto implica entonces tener que introducir términos específicos, ¿cierto? Que sirven justamente para explicar en palabras lo que uno ve con los ojos. sí, Entonces eso muchas veces lleva bastante tiempo. Y, sí. y creo que justamente las reuniones que tuviste trabajando con él a distancia y la muy buena disposición de él favoreció que justamente el primer borrador del manuscrito tuviera un crecimiento sustancial
y que finalmente Sí, fuera aceptado sin grandes cambios. Entonces, sí, pues. Y esa, tenemos a Peter. esa colaboración justamente con Peter es lo que nos dio, digamos, una buena luz para poder publicar este artículo, ¿cierto? En la Sí, revista Zootaxa sí, pues. durante este año 2020. Sí, pues, y bueno, esa también ha sido una de las puertas que me ha abierto el saber inglés, porque Peter es alemán Ujú. y trabaja en la Universidad de Oregon y no se maneja en español. Claro, Entonces teníamos nuestras reuniones por Skype y él la verdad fue súper generoso con su conocimiento y como buen alemán es súper eficiente, así como que las reuniones, porque uno como latinoamericano es más bueno para la cháchara y claro. como bien se va por las ramas y todo, no, con Peter era como, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ya, pongámonos a trabajar. Sí, muy Y bien. teníamos reuniones que eran súper productivas y aprendí un montón de él. Eh, de verdad, él conoce caleta y lo bueno es que tenía así como esta disposición a enseñarte y también a recibir feedback. Así que no, Fantástico. fue súper buena la experiencia con él y estamos ahí planeando trabajar en otras cosas juntos. Sí, no hay que perder ese contacto, realmente que seguir Sí, laborando en esto. sí. Finalmente, Fran, ¿cuáles serían como las grandes conclusiones que tú podrías resumir el artículo del desarrollo larval y osteológico de Calantheas platei de las islas oceánicas de Chile? En breves palabras, ¿cuáles son las grandes conclusiones de este artículo? Bueno, ahí está, quería mostrar, en la imagen están las correcciones que iba haciendo de, de las figuras del manuscrito y está toda mi sangre, sudor y lágrimas en la osteología. Y bueno, en general este artículo es súper descriptivo Ujú. y es como para sentar así como un precedente para hacer comparaciones con futuras descripciones de otros ejemplares de la misma familia o del mismo género. Pero bueno, vimos algunas particularidades de la especie que están descritas en el paper, como es que eh, bueno, como una especie de océano, o sea, si bien es insular y todo, también se mueve en profundidad y observa que, por ejemplo, el neurocráneo y las aletas se forman bien tempranamente. Y yo creo Ujú. que, si bien no nos aventuramos a concluir muchas cosas al respecto, tiene mucho que ver con el estilo de vida de estas especies, porque andan en cardúmenes que necesitan saber nadar a velocidad a una edad temprana. Claro. Sí, porque al final, si lo Y pensamos, que estas especies se encuentran alrededor de islas oceánicas que tienen que volver a la isla y estar mucho claro, tiempo en el océano puede aumentar las chances de ser advestados o transportados fuera de ella y llegar claro, finalmente a un sí, lugar que no sea apto para vivir como juvenil, como adulto. Entonces, sí, pues tienen que esta vida tener una capacidad pelágica, natatoria, natatoria grande, y justamente eso podría sí, explicar la osificación rápida de las estructuras de la cola. Y la sí, presencia esta de gran cantidad de espinas que se ven en toda la zona opercular, ¿cierto? sí, Detrás de los eso ojos, ¿cierto? probablemente es una adaptación que las hace menos comestibles. Exacto, menos En palatable, es, ¿cierto? claro, A que nadie le gusta comerse algo muy pinchudo. ya como comerse un pedazo de cactus, así no. Claro. Entonces, claro, esas son adaptaciones a la vida pelágica que tienen las larvas justamente para reducir la depredación. Sí. Y en las últimas palabras, Fran, contar cuánto tiempo pasa entre que se recolecta la muestra y sale finalmente un artículo científico. Bueno, en este caso, con todo el periplo que fue lograr una descripción clara de la osteología de esta especie, fueron 3 años. Años, porque desde que el 2016, desde que volví con las muestras y las identificamos, claro, como el 2017 ya empezamos a trabajar el manuscrito en sí, Ujú. así como a mediados del 2017 y ya a fines del 2019 ya lo estaba listo, claro, pero Bueno, fue todo una travesía. de Sí, más. bueno, Sí, y sí, es yo largo el proceso. estaba recién titulada y
Y claro, con ganas de meterme en la osteología, pero sabiendo muy poquito, entonces este manuscrito fue como escuela para mí. Claro. Aprendí mucho y verlo publicado con los dibujos y todo es como una satisfacción grande. Sí, sí, genera Y espero que se esa vengan alegría, más. totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias, Fran. Quizás podríamos aprovechar esta instancia para contar un poco, en breve, en un minuto, por ejemplo, qué es Pecas Tattoo. Bueno, yo, aparte de estar desarrollándome en todo eso, en todo esto, también decidí empezar a dedicarme a una pasión que tenía ahí guardada, que es tatuar. Me encanta. En científica me gusta mucho la ilustración como tal. Ajá. Y, y ya llevo como 3 años tatuando igual, más o Sí. menos. Hay Y varios científicos y estoy no trabajando. científicos, claro, Sí, que han sí, aprovechado, igual digamos, esa facilidad. me llegan hartos colegas pidiendo tatuajes ñoños y eso me entretiene mucho, me encanta. Fantástico. Pero claro, estoy trabajando en un estudio de Viña del Mar ahí, complementando el trabajo científico con el artístico. ¿Y dónde te podríamos Y contactar para los bueno, interesados que puedan hacer tatuajes? tengo mi Instagram, Pecas Tattoo. Ujú. No hago pecas, es porque soy pecosa. Eh, sí, ahí me pueden contactar y cotizar y ver más o menos cómo son mis trabajos. Y nada, abierta a todas sus ideas para Fantástico. plasmar en la piel. Genial. Sí, bueno, y además trabajando como frenictis en las ilustraciones científicas, ahora estoy haciendo ilustraciones de larvas también, osteológicas y no osteológicas. Muy Así bien. que Sí, hay que sí, diversificarse en estos tiempos. sí, además son todas cosas que me encanta hacer, así que genial. Buenísimo. Sí. Bien, entonces ya estamos finalizando con este primer capítulo de Cápsulas Científicas, Ciencia en Pequeñas Dosis. Y que en el capítulo de hoy, nuestro primer capítulo, estuvimos conversando con Francisca Zavala Muñoz y su trabajo sobre desarrollo larval de Calantias platensis. Sí. Así que esperamos que se hayan entretenido y hayan conocido algo más de esta especie endémica de agua chilena y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, Fran. Nos vemos.